si anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días. Tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado, Jesús, tu amor. Toda mi vida rebosando adoración. Manténme firme y arraigado, nada puedo hacer sin ti. 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 Oh, nada puedo hacer sin ti. Oh, nada puedo hacer sin ti. Oh, nada puedo hacer sin ti, Jesús. Nada puedo hacer sin ti. Oh, que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Voy a solicitarles, por favor, que se acerquen un poquitito más, que están muy lejos algunos. Así que para que se sienten un poquitito más adelante, un poquitito nomás. Un asiento ya es un avance, ¿ya? Menos los que están adelante, obviamente. ¿Ya? Vamos a hacer poquito quizás, el 18 de septiembre, y vamos a alabar al Señor los que estamos, y también
no va a cambiar nuestra actitud, no va a cambiar nuestro corazón por eso, ¿sí? Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a comenzar esta mañana este culto de adoración justamente a través de esta oración. Bien, voy a pedir a mi hermano Luis Núñez si nos puede dirigir en esta primera oración, presentándonos delante de Dios y que cada uno de nosotros pueda presentar su corazón y ponernos a cuentas con Dios. Amén. Padre, gracias por este tiempo, Señor, gracias por su bondad, por ese amor tan grande que ha tenido para con su iglesia, para con nuestras vidas, Señor. Y presentamos nuestro corazón, Señor, nuestras vidas en esta mañana, Señor, con alegría por este privilegio de poder congregarnos, Señor, y esperando que usted tome el control de esta reunión, Señor. Sea usted con cada uno de los hermanos que van a estar ministrándoles, Señor, y lo más importante también que disponga nuestro corazón para oír su voz, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por estos días feriados también que hemos podido compartir con la familia, pero también por nuestro ánimo de querer estar aquí, Señor, cumpliendo con usted primeramente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y tal como estamos de pie, vamos a entonar nuestra primera alabanza, Hay Libertad. Nos recuerden que hoy estamos celebrando, ¿cierto?, el principio a nivel nacional, el principio de nuestro proceso de independencia. Y es importante también distinguir que nosotros ya somos libres desde antes de ese proceso por la sangre de Jesucristo. Hay libertad. Cantamos juntos. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay
Amén. ¿Quién es libre? Yo soy libre. Amén. Y ya estamos recordando un color. ¿Qué color nosotros estamos recordando con esta alabanza? ¿Será el negro? ¿No? El rojo, ¿cierto? La libertad que Dios nos da a través de su sangre. Porque gracias dad. ¿Me conocen esta alabanza? Gracias dad. Vamos también a dar gracias a Dios por esta libertad y por lo que Él es en sí mismo. Y posteriormente a esa vamos a cantar porque bueno es Dios. Vamos a entonarlo recordando, ¿cierto?, lo agradecidos que estamos con Dios en esta mañana por tantas cosas. Entonemos entonces con entendimiento. Amén. Gracias dad con el corazón, gracias dad porque santos, gracias dad porque ha dado a su Hijo Jesús. Gracias dad con el corazón, gracias dad porque santos, gracias dad porque Él ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo en la cruz por mí. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo en la cruz por mí. Gracias dad. Vamos a dar gracias y vamos a entonar que bueno es Dios. Amén. Cantemos. Entra con acción de gracias por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabarle al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, Porque bueno es Dios. porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Delante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, Porque bueno es Dios. porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, Porque bueno es Dios. porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Quisiera dar la bienvenida. Qué bueno, me gustó que pudiéramos estar cantando, ¿cierto?
Empezamos poquititos y qué bueno que cada uno pueda hacer suya las palabras que se están entonando también. Quisiera dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, que quisiera saludar también a los que nos acompañan por primera vez el día de hoy. Y yo vi a un joven hace un rato, si le pueden llevar el micrófono, yo ya hablé con él, así que para que se pudiera presentar, justamente. Ahí le van a pasar el micrófono, si te puedes presentar. Mis hermanos, mis hermanas, que Dios te bendiga. Amén. Yo vine aquí, primera vez, yo me llamo Samuel Obe. Yo siempre pasaba por aquí en micro, mira la inglesa, yo le di un día, yo voy a visitarlo, y así yo voy a visitarlo. Amén. Samuel Edo. Samuel Obe. Ode. Bueno, Sí. bueno, Ode. Perfecto. La iglesia yo me imagino que está contenta, ¿cierto? Amén. Bienvenido, Samuel. Puedes Sí. tomar tu asiento. Sí. No sé si alguien más nos acompaña por primera vez. ¿Sí? ¿No? Listo. Ahí estamos. Bien. Sí, por supuesto. No están por primera vez, pero sí los vamos a saludar. Si le puedes llevar, Daniel, por favor, el micrófono. Ahí, el caballero ahí nos va a presentar, o el hermano, no sé, cualquiera de los dos. Bueno. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, Esteban, Catherine, que ya la conocen, Fredes, Cuevas, nuestra hija Rebeca, que la última vez que vinimos tenía un año, menos de un año, y ahora venimos con nuestra segunda hija de visita, Alana, así que bueno, venimos a compartir el culto con ustedes. El Señor les bendiga, Esteban. Gracias. Para los que no sepan, Katy es hermana de Edison, ¿cierto? Que algunos no la conocían quizá, que han habido bastantes cambios en la iglesia, mucha más hermandad, muchas más personas que se han unido al cuerpo de Cristo, así que para que después la conozcan y le saluden junto con Esteban, que están viviendo en la Argentina. Él es argentino, entonces están viviendo en Argentina en este instante. Después el quizá les puede dar más detalles, ¿cierto? Y vamos a dar los avisos para esta semana, son los tradicionales, ¿cierto? El día jueves, la reunión de las hermanas Loidas, desde las 3 de la tarde. Si usted quiere asistir, asista. Las hermanas la van a recibir con los brazos abiertos ahí. 7:30 de la tarde, ¿cierto? El día jueves, también el culto. ¿7? 7, ya, 7. Yo trabajo en ese horario, así que es difícil para mí entenderme en ese horario. 7 de la tarde, entonces, el culto de oración. Y el día domingo, 11 de la mañana, nuestra escuela dominical y culto de adoración. Adicionalmente a eso hay algunos avisos importantes, que ya se están terminando los plazos para las personas que quieran bautizarse, poder inscribirse, ¿cierto? En simplemente clases que se van a estar realizando justamente para dar claridad sobre el paso del bautismo. Mayores de 15 años, todas las personas que quieran dar el paso del bautismo lo pueden hacer, se inscriben con nuestro hermano Carlos Núñez para poder realizarlo. Bien, ¿cuál es la condición para poder dar el paso del bautismo? Solamente ser mayor de... No es la única condición. La única condición es ser creyente, ¿cierto? Haber puesto su fe y confianza en Jesús. Bien. Estas entonces van a comenzar próximamente, pero tienen que haber algunos inscritos. Ya hay 2, ¿cierto? Pero una persona ya es importante. Así que damos gracias al Señor que ya hay 2 inscritos. Si usted se quiere inscribir, aún hay tiempo, se inscribe con nuestro hermano Carlos Núñez. Y también está el 1 de octubre, ¿cierto? La conferencia que va a ser en Facultad Bíblica y tiene un título que se llama Discípulos y tiene un costo, ¿cierto? Porque incluye varias cositas más, ¿cierto? De 3.500 pesos. Y nuestro hermano Lucas ya hizo algún alcance de que si alguno tuviera alguna dificultad pudiera acercarse a las personas encargadas para que nadie se quede fuera de esta posibilidad por su civil dinero, sino que todos podamos ser bendecidos. Y no solamente es para jóvenes menores o para adolescentes, sino que también incluía dentro de la misma conferencia un apartado para jóvenes mayores y también para personas que están en liderazgo. Entonces, todos los que vayan ese día van a poder estar recibiendo algo adecuado para su necesidad.
Y eso va a ser el día 1 de octubre. Y también se va a hacer una capacitación sobre algún ministerio que nosotros queríamos adoptar, que era Mercy Grace. ¿Qué fecha era eso? Si me pueden corroborar. Sábado 8. Entonces, los que quieran asistir a esa capacitación también se inscriben para que tengan claridad de lo que se tiene que preparar para ese día. ¿Sí? No sé si se me queda algún aviso. El viernes, la reunión de mujeres corresponde para este viernes, me estaban diciendo. ¿Sí lo acaba de decir Saray? Sí, viernes a las 6 de la tarde. ¿Sí? Todas las personas, damas, cierto, que se quieran sumar, 6 de la tarde en este lugar, la reunión de mujeres. ¿Sí? Creo que estamos informados ya. Sí, hermano, por favor. Muy buenos días aún a todos los hermanos. Les quería dar el aviso de que este sábado 24 de septiembre a las 4 de la tarde se va a realizar en este recinto una confraternidad de jóvenes mayores junto con la iglesia de El Bosque y algunos otros invitados que puedan traer los chicos para que les recuerden a los jóvenes, si es que están aquí o si es que no están, a sus hijos, este sábado a las 4 de la tarde, aquí, en punto. Porque los chicos del Bosque tienen un largo recorrido hacia acá y es para no quitarles tiempo, que sea temprano. Perfecto. Ahí ya quedamos todos informados al parecer. Si te les voy a pedir que se coloquen de pie, vamos a hacer lectura en esta mañana del texto que va a ser base para nuestra predicación, el cual se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos a tener lectura desde el versículo 5 hasta el versículo 9 solamente. Filipenses, capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Lo voy a leer yo, ustedes van a seguir con su vista. Dice así, Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Vamos a entonar un himno, en presencia estar de Cristo. Amén. Es un himno no tan antiguo, ¿cierto? Pero lo vamos a entonar. Una hermosa letra, una hermosa enseñanza. Presencia está de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara, espero ver, más allá del cielo azul, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, cara a cara en plena gloria. he de ver a mi Jesús. Solo los varones dicen, y todos juntos decimos, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo las hermanas, cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros
Vamos a tomar asiento un poquitito, vamos a recordar un himno que yo lo conocí hace mucho tiempo, me decían que nadie más lo conoce, sí, eso sí es el punto. Y vamos a entonarlo, yo sé que algunos se lo saben, vamos a hacer un primer ensayo, sí, ¿bien? ¿Listo? El himno es La sangre que Cristo vertió en la cruz. Hace pocas semanas atrás nuestro hermano Marcelo Díaz la pudo entonar, así que vamos a hacer un ensayo. ¿Quién se la sabe? ¿Quién se conoce este himno? Bien, nuestra hermana Paola solamente. ¿La canta conmigo entonces, hermana? ¿Ya? Vamos a cantar entonces La sangre que Cristo vertió en la cruz. Me imagino que todos se la van a estar aprendiendo en este primer ensayo, ¿cierto? Muy bien. La sangre que Cristo vertió por mí en el Calvario, la sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. Ahí. ¿No? Vamos a empezar desde el principio. Ahora sí. Yo tenía otra letra, pero no importa. No importa. Vamos. La sangre que Cristo vertió por mí en el Calvario, la sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. Alcanza las montañas más altas y fluye a los valles más bajos. La sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. Disipa mis dudas y calma mi ser. Se lleva mi aflicción, la sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. Alcanza las montañas más altas y fluye a los valles más bajos. La sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. Nunca, nunca perderá su poder. Nunca, nunca perderá su poder. Amén. Estuvo bonito lo especial, vamos a repetirlo en otra ocasión, sí. Cuando tengamos la mejor proyección. Voy a pedir que se coloquen de pie. Vamos a cantar un himno ya conocido por ustedes, la vamos a repetir, ¿cierto? Posteriormente. Y vamos a entonces a recoger la ofrenda en este instante, ¿sí? La que tú desees. Ya. Con un himno conocido, su gracia es mayor. Voy a pedir a los encargados de la ofrenda que puedan pasar. Si no, voy a pedir a nuestro hermano Francisco, que habíamos conversado. Sí, por favor. Su gracia es mayor. ¿Sí? Entonemos la alabanza entonces. Su gracia es mayor. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel.
Vamos a tomar asiento, vamos a ver un número especial en este instante de los hermanos de la escuela dominical. Ahí van a pasar los maestros. La maestra de escuela dominical. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por puede separar. Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Hasta el madero y mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros. Conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, en esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, sublime
niños que puedan pasar a sus respectivas clases, y voy a pedir a nuestro hermano Edison que pueda también pasar a dar la predicación del día de hoy. Vamos a esperar que los niños puedan salir con sus respectivas maestras y maestros. Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo están? Qué bueno. Yo pensé que íbamos a ver menos esta mañana, la verdad. ¿O ustedes se pasaron de largo? Sí, se pasaron de largo, ¿no es cierto? Bien, vamos a tomar tiempo ahora en lo que nos convoca, que es escuchar la palabra del Señor. Mientras escuchaba el número especial, oraba al Señor, dándole gracias. Bueno, obviamente está mi hermana conmigo, mi cuñado, y pensaba en la congregación y en todas las nacionalidades representadas en nuestra congregación. Tenemos hermanos de Venezuela, de Haití, bueno, Esteban es de Argentina, pero el Señor, cuando nos mira esta mañana, no mira a nacionalidades, mira a su pueblo. Y es a su pueblo al que quiere hablar en esta mañana. Entonces yo espero que usted venga con esa expectativa de poder escuchar palabra del Señor esta mañana. Si bien me ven a mí acá adelante, pero es el Señor quien quiere hablar en esta mañana a todos nosotros, no solo a ustedes, sino que a mí también. Ha sido una semana ajetreada quizás para muchos. El día martes, cuando estábamos comenzando la reunión del comité que está en el proceso de búsqueda de pastor, me llegó un WhatsApp. Y el WhatsApp era un número desconocido, no estaba dentro de mis contactos. Y decía, hermano, ¿el domingo va a haber reunión? Y yo traté de ver quién me escribía, traté de ver la foto del perfil y no pude reconocer a la persona. Y dije, sí, claro, el domingo nos juntamos a las 11 de la mañana, ¿con quién hablo? Y me dijo, no, soy el hermano tanto, he ido un par de veces a la iglesia, soy de Venezuela y quería saber si el domingo va a haber reunión. Y me dio gusto saber que había una persona que ya estaba el martes pensando en disponer su corazón para el domingo congregarse. Y yo decía, claro, él es venezolano, porque si él fuese chileno estaría pensando en que hay que comprar la carne, en que cuándo pagan el aguinaldo, en que si la empanada la hacemos con aceituna o sin aceituna, y todo lo que nosotros hemos tenido que pensar esta semana, ¿verdad? Pero me dio gusto poder responder esa pregunta, responder esa duda. Nuestra vida completa se construye en base a preguntas. Quizás una de las preguntas más importantes que en nuestra vida podemos hacernos es ¿con quién me casaré? ¿Qué carrera voy a estudiar? Y hay otras más triviales como ¿qué me pongo, con qué me visto para ir a la iglesia? ¿Qué hago de almuerzo mañana? Quizás muchos hoy día van a almorzar lo que sobró ayer y mañana van a almorzar lo que sobró hoy día. Pero las preguntas son importantes. ¿Cuándo fue la última vez que usted se hizo una pregunta? ¿Se acuerda? Quizás ahora se está haciendo, ¿no? Una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que yo me hice una pregunta? Bueno, esa fue la última vez que usted se hizo una pregunta. Bueno, en los tiempos del Señor Jesús, las preguntas eran habituales. Los hombres se juntaban en las calles de las diferentes ciudades a debatir diferentes temas. Yo me acuerdo hace años atrás, en el Paseo Ahumada, en cada esquina se juntaban hombres a debatir de diferentes temas, de religión, de política, de filosofía,
Y eso se veía mucho en el Paseo Humada, en nuestro propio país. Bueno, en los tiempos del Señor Jesús eso era mucho más habitual. Muchas veces llegaron ante el Señor Jesús a hacerles preguntas. En ese tiempo estaba la creencia, ¿no es cierto?, de que las enfermedades muchas veces tenían que ver con pecados generacionales o con pecados que cometía la persona. Y un día le preguntaron al Señor Jesús, trayéndole a un enfermo, le dijeron, bueno, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Otra vez, ¿no es cierto?, cuando vemos el pasaje donde encontraron a la mujer adúltera, llegaron ahí los escribas y los fariseos y le llevaron a la mujer al Señor Jesús y le dijeron, mira, hemos encontrado a esta mujer que ha caído en adulterio y Moisés nos manda que a esta mujer hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? En otra ocasión al Señor Jesús le quisieron tentar preguntándole a quién se le debía pagar tributo. Y el Señor Jesús se metió la mano al bolsillo, ¿verdad? Y dijo, ¿tienen sencillo? ¿Alguien tiene alguna moneda? Bueno, ¿de quién es la cara que sale en la moneda? Y ahí fue cuando dijo, bueno, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Pero hubo un momento en la vida del Señor Jesús donde no fue a él al que le preguntaron, sino que él hizo una pregunta. Y fue una pregunta importante. Ahora hay una ley, una máxima dentro del periodismo que dice que uno puede hacer las preguntas que uno quiera, porque lo importante no es la pregunta, lo importante es la respuesta. Y la pregunta que hizo el Señor Jesús en Marcos capítulo 8, que quiero que me acompañen allá, era importante porque la respuesta a esa pregunta determina qué va a pasar con la persona que responde en la posteridad, en la eternidad. Marcos capítulo 8, versículo 27. Es una pregunta que hasta el día de hoy muchos se hacen y que podemos encontrar respuestas, las respuestas más variadas, las respuestas más insólitas. Dice allá Marcos 8:27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Les voy a invitar, hermano, que nos podamos poner de pie y podamos orar. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra. Queremos, Señor, en este momento concentrarnos en ella. Queremos, Señor, en este momento escuchar lo que tú tienes para nosotros preparado. Yo te quiero pedir, Señor, por cada hermano que está acá, por cada hermano que quizás nos está viendo en sus casas, quizás en su trabajo o donde ellos se encuentran, que tú puedas, Señor, darnos un tiempo donde podamos recibir esta palabra, meditar en ella, y que la semilla, Señor, pueda caer en nuestro corazón para que prontamente, Señor, en tu tiempo pueda germinar y dar fruto. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Preguntaba el Señor Jesús. Si hoy día usted se mete a Google y pone quién es Jesús, le va a salir un sinfín de respuestas. Unos van a decir que es el Hijo de Dios, el Cristo, ¿verdad? Otros van a decir que era solo un profeta. Pero en ese tiempo, hermano, también hubieron respuestas variadas. Aparentemente uno podría decir, son 2 preguntas las que hace acá el Señor Jesús, pero no son 2 preguntas, es solo una.
para diferentes tipos de personas. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Como les decía, ¿verdad? Lo importante de esta pregunta es la respuesta a esa pregunta. Ellos respondieron, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Y en ese tiempo, hermano, Herodes incluso creía que Jesús venía de parte de Juan el Bautista, porque Herodes había decapitado a Juan el Bautista. Mira, acompáñeme ahí a Marcos capítulo 6, versículo 16. Una hoja más adelante. Dice, al oír esto Herodes de Jesús, dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Y quizás no solamente Herodes pensaba eso, ¿verdad? Otros decían que él era Elías. ¿Se acuerda cómo fue Elías llevado al cielo? ¿Perdón? Claro, en un carro de fuego, con caballos de fuego. Dice el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Y muchos coinciden en eso, que Elías volverá. En el último tiempo será uno de los dos testigos. En ese tiempo el pueblo de Israel, los judíos, no creían en la reencarnación, pero sí creían que muchos de los profetas que ya habían partido en esta tierra empoderaban a humanos para que a través de ellos el mensaje siguiese corriendo, el mensaje siguiese siendo comunicado. Y muchos pensaban que Jesús venía de parte de Elías. Y algunos también dicen que eres uno de los profetas. Bueno, Dios había prometido al pueblo de Israel profetas. En la historia de Israel habían tenido varios profetas y algunos pensaban que Cristo es uno más de los profetas, Jesús es uno más de los profetas que hemos tenido, ¿verdad? Sin duda Jesús no era ni Juan, no era Elías y tampoco era uno de los profetas. Pero para que el pueblo de Israel pusiese a Cristo, a Jesús, en esa categoría, en la categoría de Juan, de Elías o de un profeta, es porque también veían en Jesús algo diferente. La persona de Jesús resaltaba por algo. Y por eso los diferentes tipos de personas, ¿no es cierto?, el pueblo ponían a Jesús y lo catalogaban o como Elías o como Juan el Bautista o como los profetas. No lo veían a Jesús como un hombre común y corriente. Pero luego que Cristo hace otra pregunta y les dice a ellos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? La pregunta es, ¿Jesús no sabía qué pensaban sus discípulos? Sí, él sabía. Pero lo que Cristo quería saber, o que quería hacer, es que ellos se dieran cuenta de qué es lo que pensaban. Que ellos tomaran conciencia de sus convicciones. Y aquí es donde sale Pedro, ¿verdad? Respondiendo Pedro, dice el versículo 29, le dijo, tú eres el Cristo. En el pasaje paralelo que narra Mateo, vemos que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahora Jesús había sido reconocido de diferentes formas. Incluso los discípulos, los apóstoles, los 12, hasta este momento aparentemente no tenían claro quién era Jesús. ¿Se acuerda cuando estaban en la tempestad y se levantó el viento? Y Jesús calma la tempestad. ¿Cuál fue el análisis que hicieron los apóstoles? Bueno, ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Los discípulos, hermanos, los apóstoles, los 12 apóstoles, no, eran hombres con convicciones. Sus convicciones vinieron a afirmarse después de la resurrección de Jesús. De hecho, el título máximo que se le había dado a Jesús en este momento ni siquiera habían sido por hombres. Algunos le llamaban maestro, otros le llamaban rabí. Pero en Marcos capítulo 4, 41, en Marcos capítulo 5, versículo 7, tenemos la historia del endemoniado gadareno. Y cuando Jesús se encuentra con este endemoniado, fueron los demonios los que le dijeron,
¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios reconocían ese título en Jesús. En Marcos capítulo 1, verso 24, también con otro endemoniado, el demonio le dice, sé quién eres, el Santo Dios. Pero dentro del plano humano, nadie reconocía eso en el Señor Jesús. Entonces cuando Pedro viene y le dice, tú eres el Cristo, bueno, ahí Jesús sabe que eso ya cambia la historia del libro de Marcos, ¿verdad? Eso hace un giro en el libro de Marcos. Y el Señor se lo dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque eso lo dice en el libro de Mateo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en el cielo. Mire, acompáñeme ahí a Mateo capítulo 18. Perdón, Mateo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa afirmación de Pedro no era por la inteligencia de Pedro, esa afirmación de Pedro no era por el coeficiente intelectual que Pedro tenía, no era porque un hombre se lo había dicho, era porque el Señor se lo había revelado directamente a Pedro. Y hermano, nosotros ahí debemos sacar una primera lección, es que cualquier cosa que nosotros sepamos del Señor, cualquier verdad que nosotros podamos entender en su palabra, no es ni por nuestra preparación, por más institutos que usted haya estudiado, no es por nuestra inteligencia, no es por sus años en la iglesia, no es por su madurez espiritual. Todo lo que nosotros vemos en la palabra y entendemos de la palabra es porque Dios se ha placido revelarlo, por nada más. Y eso, hermano, como yo les decía en un principio, nos tiene que generar expectativa al momento de abrir la palabra. Porque al momento de abrir la palabra estamos a la puerta de que Dios nos revele su voluntad. Eso pasó con Pedro. Esto a Pedro se lo reveló el Señor. Conversaba con una persona hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, que iba a ir a una actividad con otros hermanos. Y me decía, no tenía ganas de ir. Fui porque me comprometí y fui nomás. Y en el camino iba pensando y dije, Señor, ya si voy a ir, háblame. Que no sea tiempo perdido. Y esta persona me decía, cuando empecé a escuchar la predicación, era justamente lo que yo necesitaba escuchar. Era justamente lo que yo necesitaba oír de parte del Señor. Pero muchas veces, hermanos, este tiempo de culto, el tiempo más aburrido es la predicación. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Y empezamos a escuchar el mensaje cuestionando al de adelante, cuestionando en que si está ocupando el pasaje correcto, si está ocupando el tono adecuado, y nos olvidamos de que este tiempo, hermanos, es Dios hablando a nuestra vida, Dios revelándose a nuestra vida. Y cuando Dios nos muestra, ¿no es cierto?, que hay algo en mí que debo cambiar, en vez de yo visualizar que Dios me está mirando, digo, no, es que el hermano está equivocado, cuando en el fondo el corazón duro es el nuestro. Entonces, hermanos, debemos entender, debemos generar esa expectativa, que es Dios quien se revela a nosotros. Y eso pasó con Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Tú eres el Cristo, fueron las palabras de Pedro, el Hijo del Dios viviente. Ahora, hermanos, nosotros que tenemos la revelación completa, entendemos lo que eso significa. Entendemos lo que significa que Jesús fuese el Cristo. Pero los apóstoles, en ese tiempo,
tomaron esta verdad de una manera completamente diferente a lo que nosotros entendemos hoy. La palabra Cristo es la traducción del hebreo al griego de la palabra ungido. Cuando Pedro le dice tú eres el Cristo, le está diciendo tú eres el ungido. Y ese término en el Antiguo Testamento era un término sumamente, en el buen sentido de la palabra, ordinario. No se refería solamente al Mesías. En el Antiguo Testamento eran varias las personas que eran ungidas, de hecho. Se ungían a los reyes, se ungían a los profetas y se ungían a los sacerdotes. Ellos eran ungidos. Y ese es el pensamiento que tiene Pedro cuando le dice a Cristo, tú eres el ungido. Ahora, obviamente, Cristo tuvo un rol de profeta. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15, está la profecía donde Dios le dice al pueblo de Israel, te levantaré profeta para que guíe tu camino. Y está hablando de la persona de Cristo ahí en Deuteronomio 18, 15. Cristo fue no solamente un sacerdote. Cristo en el libro de Hebreos es presentado como el sumo sacerdote, que ofreció la mejor ofrenda, ¿verdad? ¿Y qué ofrenda ofreció? A sí mismo. Y vemos también en 1 Timoteo 6:15 que Cristo es también presentado como rey. Y en el Apocalipsis vemos que Cristo no solamente es rey, sino que es rey de reyes y señor de señores. Entonces, con estos 4 oficios de profeta, sacerdote y rey, obviamente Cristo era ungido, pero su unción era una unción celestial, mucho más grande que la unción que recibían los hombres en el Antiguo Testamento. Por eso, cuando Pedro le dice, Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, es muy probable que se refería al ungido que ellos esperaban. Ellos esperaban a un ungido, ellos esperaban a un Cristo, descendiente de David, sin pecado, pero que lo viniera a libertar de la esclavitud del Imperio Romano, que le viniese a dar una libertad política, una libertad social, que les viniese a dar una independencia como nación. Eso es lo que ellos esperaban. Por eso más adelante cuando Cristo les dice, bueno, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera, eso no cabía en la mente de los discípulos, de los apóstoles. ¿Cómo al Mesías que esperamos, que nos va a libertar, que va a llevar, ¿no es cierto?, la bandera de nuestra independencia, va a morir? Es ilógico, es absurdo. Mire Marcos, capítulo 8, el que estamos viendo, el versículo 30. Marcos 8:30 dice que Cristo le mandó a sus discípulos que no dijesen esto de él a ninguno. Pedro le dice, tú eres el Cristo, y Jesús le dice, no, ok, ustedes no le digan esto a nadie. Es ilógico, ¿no? Bueno, Señor, ¿no viniste aquí a instaurar tu reino? Señor, tú dices que vienes a libertarnos, y ahora nos dicen que no le digamos nada a nadie. Bueno, obviamente eso tiene que ver con 2 cosas. Primero, el plan del Señor. El Señor sabía que Él iba a libertar al pueblo, pero le iba a traer una libertad espiritual, no social. Eso Jesús lo sabía. Y sabía también en qué tiempo hacerlo. Entonces Jesús quizás pensó, si ustedes van y cuentan esto al pueblo, ¿qué va a pasar? El pueblo me va a proclamar rey, y no es el tiempo de eso todavía. El tiempo va a creer que yo les vengo a libertar, y no es tiempo de eso todavía. Y es ahí donde vienen las palabras más importantes de Jesús en esta conversación. Dice, y comenzó a enseñarles, versículo 31, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas,
y ser muerto y resucitar después de 3 días. Estamos estudiando el libro Sin Palabras y el color rojo representa el sacrificio de Cristo. Y aquí, hermanos, quiero que podamos pensar en lo siguiente, porque muchas veces al ver el color rojo, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? La sangre. Pero ¿sabe qué, hermano? Como leíamos hace un rato ahí en el libro de de Filipenses, el sacrificio de Cristo no solamente fue en la cruz. El sacrificio de Cristo comenzó cuando Él determinó tomar forma humana. Ahí empezó su sacrificio. El sacrificio de Cristo partió cuando Él estuvo decidido a dejar su gloria. Ahí empezó su humillación. Ahora los padecimientos del Señor Jesús estaban predeterminados. Acompáñeme al libro de Hechos capítulo 2. El primer discurso de Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Obviamente en la crucifixión de Cristo hubieron roles importantes de diferentes tipos de personas. El mismo pueblo lo entregó. Pero hermanos, eso fue solamente porque, como dice el versículo 23, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. De antes de la fundación del mundo, Dios ya había determinado eso. Mire cómo le explica Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 8 en adelante. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de este siglo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hay muchos que luchan con el tema de la elección de parte del Señor para salvación. Bueno, la palabra dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de esa elección, el Señor había determinado que Cristo se encarnara, padeciera, muriera y resucitara. Dios de la eternidad pasada ya lo había predeterminado, que la muerte de Cristo sería la expiación por nuestros pecados. Volvamos al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4, verso 27. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En otras palabras, para hacer lo que la mano de Dios y el consejo de Dios había antes determinado que sucediera.
Hechos capítulo 13, versículo 27. Dice, porque los habitantes de Jerusalén, Hechos 13, 27, y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿Sabe, hermano, que en ese tiempo los gobernantes, los escribas, los maestros, los fariseos, uno esperaba que ellos pudiesen manejar la palabra al revés y al derecho, ¿no? Que fuesen estudiosos del Antiguo Testamento, que conocieran las profecías, pero aparentemente no las conocieron. Y cumplieron así lo que se había profetizado en Isaías 53, 1-3, que dice que lo vieron sin atractivo para no desearle. Y fue así como él se convirtió en varón de dolores, experto en quebranto, experimentado en quebranto. Porque Dios ya había determinado que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, llegase a la cruz y muriera por los pecados de la humanidad. Estos padecimientos, dice nuestro pasaje ahí en Marcos, iban a terminar con la muerte y posterior resurrección de Jesucristo. Cuando pensamos en el color rojo del libro Sin Palabras, se nos viene a la mente la sangre de Cristo. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, acompáñeme ahí, a Hebreos capítulo 9. Sin duda, hermano, que la sangre de Cristo fue sumamente importante. Usted debe recordar que cuando Cristo vino a la tierra aún estaba vigente la ley, el antiguo pacto. Y en ese tiempo cada varón que quería ponerse a cuentas con el Señor tenía que presentar sacrificios en el tabernáculo. Según el sacrificio era el animal que la persona llevaba y era rociada la sangre, ¿no es cierto?, del animal, y esa sangre cubría los pecados de aquella persona. Mira Hebreos capítulo 9, verso 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Bueno, Cristo vino a ser ese animal perfecto, sin mancha, sin defecto. Se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿Y cómo sabemos que fue un cordero sin mancha, como Juan, verdad, cuando dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, fue sin mancha, ¿por qué? Porque él vivió una vida santa, una vida justa. ¿Se acuerda cuando fue a bautizarse junto a Juan? Y Juan se negaba a bautizarle. Y él dijo, no, debe bautizarme. Es necesario que cumplamos toda justicia, es necesario que cumplamos la ley. Jesús cumplió toda la ley. De hecho, en Mateo 5, él dijo, no vengo a abrogar la ley, sino que vengo a cumplir la ley. Cuando Jesús en Marcos capítulo 8, 31 comienza a enseñarles a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, dice, y ser muerto y resucitar después de 3 días.
Porque sabe, hermano, que sí, es importante la sangre de Cristo. Es importante su crucifixión. Pero yo soy salvo gracias a la vida de Cristo, gracias a la muerte de Cristo y gracias a la resurrección de Cristo. No solo a su muerte, su vida también es importante. Él cumplió la ley y a medida que él iba cumpliendo la ley, él iba acumulando méritos. Y esos méritos, gracias a esos méritos, yo hoy día puedo obtener bendición de Dios por los méritos de Cristo. Si Cristo hubiese infringido la ley en un solo punto, no hubiese sido un cordero excelente para el sacrificio. Si Cristo hubiese cumplido la ley en un ápice, en un punto, en una coma, ese cordero hubiese sido un cordero defectuoso. No hubiese sido un sacrificio aceptable al Señor. El Señor Jesús tuvo una vida santa, murió por nosotros, pero también resucitó por nosotros, venciendo la muerte. Mira, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 15. Primera Corintios 15, verso 13. Pablo, explicándole a los hermanos en Corinto la importancia de la resurrección, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo está dando acá 6 consecuencias ficticias, obviamente, en caso de que Cristo no hubiese resucitado. ¿Sabe, hermano, que si Cristo no hubiese resucitado, según el versículo 14, nuestra predicación sería vana, sería absurda? Si Cristo no hubiese resucitado, según el verso 15, seríamos mentirosos. Los testigos de su resurrección serían hombres mentirosos. Si Cristo no hubiese resucitado, según el verso 17, no tendríamos perdón de pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, según el verso 18, los cristianos que han muerto en el pasado estarían en el infierno. Si Cristo no hubiese resucitado, según el verso 14, la fe en Cristo sería inútil. Si Cristo no hubiese resucitado, según el verso 19, los cristianos seríamos los más dignos de lástima. Pero tenemos esperanza, porque dice el verso 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No solo la cruz está vacía, sino que también la tumba está vacía, porque Cristo resucitó. Esa es nuestra esperanza. Ahí se sustenta nuestra fe. En otras palabras, hermanos, lo importante del sacrificio de Cristo no fue cuánta sangre Él derramó, no fue cuántos latigazos Él recibió, y quiero que me entienda bien, porque lo hablábamos ayer con un hermano, y decíamos que es fácil pararse acá adelante, predicar y tratar de moverle sus emociones. Eso es fácil. Yo me podría poner a llorar y quizás más de alguno terminaría llorando conmigo. Pero lo que yo quiero que usted entienda, que lo importante del sacrificio no es lo que Cristo sintió en la cruz, porque incluso junto a Él habían 2 personas más crucificadas. Y a lo mejor esas 2 personas estaban sintiendo lo mismo. O en la historia de la humanidad hay formas de mutilación, hay formas de sufrimiento, hay formas de tortura mucho más grandes que la cruz. Lo importante del sacrificio de Cristo es que el que murió ahí
era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo importante. Porque si otra persona hubiese padecido lo mismo, cada uno de nosotros, hermanos, no estaríamos con el Señor. Lo que hace que hoy día estemos con el Señor es que aquel que sufrió era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso refleja el color rojo del libro Sin Palabras. Y después del rojo viene el color blanco, que refleja la santidad. La vida del creyente, hermano, está compuesta de procesos. Lo único instantáneo, lo único inmediato en la vida del creyente son dos cosas. Una, el momento en que pasamos de muerte a vida. Eso es instantáneo. Y lo otro instantáneo es cuando seremos arrebatados, en un abrir y cerrar de ojos. Todo lo demás son procesos. El arrepentimiento es un proceso. El perdón es un proceso. Nuestra santificación, hermanos, también es un proceso. Sería fácil ser santos, pasar de ser santos de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero lamentablemente no es así. Y es un proceso largo. De hecho, es un proceso que dura toda nuestra vida terrenal. Usted no va a terminar de ser santo aquí en la tierra. Usted va a terminar de ser santo cuando esté en la presencia del Señor. Y hemos hablado de santidad estos últimos domingos. Pero quiero que podamos entender un poco ese proceso en la vida del apóstol Pedro. Vuelva ahí a Marcos capítulo 8, verso 32. Dice que cuando el Señor Jesús le empezó a decir a sus discípulos que Él iba a padecer, a ser muerto y resucitar después de 3 días, dice el verso 32, esto les decía a Jesús claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Acompáñeme a Mateo, capítulo 16, donde tenemos esta misma historia, pero con un poco más de detalles. Dice el versículo 22 de Mateo 16, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es interesante porque Pedro, segundos antes, se había mandado la frase más espiritual del grupo, ¿no? Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero resulta que ahora, cuando él sabe que ese Cristo va a tener que padecer, lo llama aparte para decirle, no, Señor, que eso no te pase. En otras palabras, Señor, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo. No estoy conforme. Te estás equivocando. Si Pedro entiende que el que tiene al frente es el Cristo, si él hubiese entendido eso, él no reprende al Cristo. Pero eso es lo que está haciendo Pedro, tratando de corregirlo, tratando de convencerle de que ese no es el camino. Y las palabras del Señor Jesús, hermanos, son dignas de pensar. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, que había comunicado un mensaje revelado por Dios, ese Pedro que estaba siendo utilizado por Dios, ese mismo Pedro ahora está siendo utilizado por Satanás. Y sabe, hermano, que nosotros, cada uno que se dice ser creyente, que se dice ser hijo de Dios, tenemos la ventaja, tenemos garantías de no ser poseídos por Satanás.
pero no tenemos garantía de no ser utilizados por Satanás. Porque cada uno de nosotros puede ser utilizado por Satanás para hacer de tropiezo para otra persona. Debemos cuidarnos de eso. Pero el proceso de Pedro fue largo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, esta noche me negarás 3 veces? No, Señor. Los demás lo podrán hacer, yo nunca. Años después, Pablo tuvo que reprender a Pedro, porque Pedro le decía a los gentiles, compórtense de esta manera, y a los judíos le decía, no, tienen que comportarse de esta otra manera. Eso, hermano, nos muestra que el proceso de santificación es eterno, es larguísimo. Pero para apurar ese proceso de santificación en nosotros, lo que tenemos que hacer es sacar de nosotros la misma actitud de Pedro. Porque Pedro, cuando dice estas palabras, cuando Pedro dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Cuando Pedro dice, los demás te podrán negar, no yo. Cuando Pedro se comporta de forma diferente con los gentiles y con los judíos, lo que pasa con Pedro ahí es que Pedro aún tenía su autoestima a lo mejor muy alta. Lo que pasa con Pedro ahí es que Pedro aún se creía superior. Lo que pasa con Pedro ahí es que Pedro tenía autoconfianza. Lo que pasa con Pedro es que Pedro tenía autodependencia. Y el Señor permitió cada error de Pedro para ir fortaleciendo la vida de Pedro. Porque a pesar de que Pedro cometía errores, el Señor utilizó a Pedro para llevar el Evangelio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos preocuparnos, podemos garantizar el no ser de tropiezo para otros? Bueno, el Señor Jesús lo dice ahí en Mateo 16, 23. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, ¿por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa es la forma, hermano, de evitar ser instrumento de Satanás, poniendo la mirada en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Como dice Hebreos, poniendo la mirada, la vista en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hacia allá debe estar puesta la mirada del creyente, hacia allá debe estar puesta la mirada del Hijo de Dios. La pregunta entonces es, ¿de qué tenemos que arrepentirnos hoy? Yo no sé si acá habrá alguien que nunca ha tenido un encuentro real con Jesús. Yo le quiero animar diciéndole que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que estuvo dispuesto a dar su vida en rescate por muchos. No importando la cantidad de pecados, no importando la magnitud de los pecados, Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ese mismo versículo también se aplica para aquellos que llevamos tiempo en el Evangelio y que quizás todavía estamos luchando, como Pedro, tratando de contradecir al Señor Jesús, diciendo, Señor, yo no quiero esto. Señor, yo no quiero pasar por tal situación. No quiero hacer estos cambios que tú me estás pidiendo. En otras palabras, podemos llevar tiempo en el Evangelio y aún así no aceptar la voluntad del Señor, resistiéndonos a su palabra. Necesitamos, hermanos, también pedir perdón por eso. Romanos capítulo 10, para terminar. Romanos 10:8. Dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabe, hermano? Jesús
nos da la salvación, sin duda. Pero Jesús no solamente es el Salvador, Jesús es el Señor. A Él adoramos, a Él alabamos, a Él predicamos, a Él seguimos, pero también a Él obedecemos. Invito a ponerse de pie para que terminemos en oración. Señor, vamos delante de tu presencia nuevamente. Primero, Señor, para agradecerte porque estuviste dispuesto a dejar tu gloria y no solamente a venir a vivir como un igual a nosotros, sino que te humillaste estando entre nosotros. Gracias, Padre, porque desde la eternidad pasada, cuando nos viste muertos en nuestros delitos y pecados, quisiste desde el primer día rescatarnos. Y rescatarnos, Señor, al tal precio de dar tu vida por nosotros. Ayúdanos, Señor, y perdónanos también, porque muchas veces nos enfrascamos en discusiones humanas de que si fuimos o no fuimos elegidos por ti, si tuvimos o no tuvimos mérito en la salvación. Y todas, Señor, esas ideas nos hacen desviarnos de lo más importante, que hoy día podemos gozar de aquella salvación que tú nos diste. Ayúdanos, Señor, a poder ser una iglesia, a poder construir una iglesia donde puedas ver en nosotros corazones agradecidos primariamente por la salvación que nos has regalado. Y si hay alguien, Señor, acá que aún no goza de esa salvación, yo te pido, Señor, que tú puedas abrir su corazón. Yo te pido, Señor, que tú puedas hablar a su vida. Tú eres soberano, tú utilizas los medios que tú quieres, tú conoces también cada uno de nuestros corazones y sabes lo que cada uno de ellos necesita, pero yo te ruego, Señor, si aquí hay personas que no te conocen, que tú puedas tener misericordia, que tú hoy día puedas hacerles ver tu gracia, puedas hacerles ver tu salvación, y que aquellos, Señor, que quizás aún no te conocen, que si hay alguien acá, Señor, que aún lucha con temas como la elección, como la predestinación, más que enfrascarnos en eso, nos podamos dedicar a orar por aquellos que aún no te conocen. Que nos podamos dedicar a orar por alcanzar a aquellos que tú ya has escogido. Ayúdanos, Señor, a poder ser una iglesia que predique tu palabra, que predique tu salvación, esa salvación que hoy día cada uno de nosotros tiene el privilegio también de gozar. Y en esta hora, Señor, también guíanos a nuestra casa, que podamos tener, Señor, una tarde de comunión y una tarde también recordando tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Le voy a pedir que se coloquen de pie nuevamente. Vamos a entonar una última alabanza, dos últimas alabanzas. Una en la cual recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz y también cuando nos damos cuenta de ese sacrificio, cuando realmente lo valoramos, cuál es la actitud que deberíamos tomar, también comprometernos a través de esta alabanza sobre la cruz. Cantamos sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión y al ver tu dolor
también la santificación que este proceso debemos realizar en nuestra vida y pedir a Dios que nos ayude. Es santificado tu nombre es. Santo, santo, tú eres digno, el cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre es santo es. Las naciones por tu voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo es, como en el cielo es. Santificado Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Santificado tu nombre es, santificado es, santificado. Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Santo, santo, tú eres digno, el cantarte es un honor. Señor Dios, damos gracias porque usted nos permite recordar su sacrificio por nosotros. Damos gracias por este sacrificio perfecto y no queda más en nosotros de poder agradarle en todo lo que nosotros podemos hacer. Queremos que usted pueda santificar nuestras vidas, iniciar este proceso si aún nosotros lo hemos dejado de lado. Ayúdenos a que podamos ser un reflejo de su amor siempre y podamos transmitir el mensaje de que usted murió y vive por nosotros también. Queremos pedir su bendición en el trayecto también de esta semana y en el regreso a nuestros hogares. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.